Profe, no se lo escucha. Déjeme revisar mi audio. Ahí sí, profe, se escucha. Ahí sí se lo escucha. Ya, perfecto. Muchas gracias. Chicos, voy a compartir la pantalla. Vamos a revisar el cronograma ya de las próximas semanas. Y vamos a ver la actividad de hoy. Ya, voy a compartir también por el chat algunos ejemplos de informe. ¿Pueden ver bien el PPT? Sí, profe. Ya, perfecto. Bueno, hoy día vamos a ver una clase de repaso de lo que ustedes ya manejan súper bien de Física 100, que es lo que es el tracker. Vamos a revisar los fundamentos, las bases de lo que es la estructura de un informe técnico, ya porque las próximas entregas va a ser un informe 1, ya que va a ser un informe corto, uno breve como dice ahí, y el informe 2 va a ser un informe completo, ¿ya? Hoy vamos a revisar solamente los fundamentos teóricos de la estructura de un informe breve. Vamos a revisar todas las partes más importantes. Y luego vamos a aplicar con un ejemplo en un video que ya está también, está todo en aula, ¿sí? Vamos a revisar alguna toma de datos, vamos a ver si funciona bien ahí la toma de datos. Vamos a trabajarlos en la HT a modo de recordatorio con algunas actividades que ya vimos en la HT1 y HT2. Ya vamos a hacer un repaso. Pero lo más importante dentro de lo que se viene y que va a ser importante en todos los laboratorios de aquí para adelante es el cómo yo realizo mi informe técnico, ¿sí? Acá está el cronograma. Si ustedes se fijan, esta semana no tenemos evaluación, ¿ok? Solamente esta semana hay clases, nada más. La próxima semana vamos a volver a hacer una clase orientada a la actividad que ustedes van a realizar para la entrega del informe corto. El informe corto va a ser para el 19, ya fíjense en las fechas que están establecidas ahí en el cronograma y en aula. Y bueno, posteriormente así las otras semanas vamos a tener otra clase para la actividad del informe número 2, ¿ok? Van a haber 2 días con sesiones de consulta para cada entrega. Revisen bien toda la información, esto está en aula como les decía. Se les va a abrir una encuesta para que se anote con su compañero de trabajo, ¿sí? Vamos a revisar, como les decía, primero los fundamentos, que son la base de los informes técnicos. Al final de del PPT se repite ahí esa información. Ok, entonces vamos a ver el paso a paso y en cierta forma los voy a orientar lo mejor posible en lo que es la elaboración del informe técnico. Vamos a partir con un informe parcial, ¿cierto? No es fácil hacer nuestro primer informe, a todos nos ha costado cuando hemos hecho nuestro primer informe, porque obviamente no hay una práctica previa, ¿ya? Esto es de mucha práctica, por lo tanto, como nosotros ya sabemos también dónde cometen la mayor parte de los errores,
ahí nosotros vamos a reforzar toda esa parte, ¿sí? No solamente ustedes van a hacer informes técnicos en los próximos laboratorios, 120, 130, 140. Ustedes después, más adelante, en la vida laboral también, van a tener que elaborar informes técnicos. Bueno, dada mi experiencia también, en donde empresa que he trabajado he tenido que elaborar informes técnicos, ¿sí? Así que va a ser una herramienta que van a usar de ahora en adelante. Dentro de los experimentos que nosotros realizamos en los laboratorios, ahora yéndonos específicamente al trabajo de laboratorio, nosotros tenemos como objetivo, ¿cierto?, una investigación experimental muy específica, ¿ya?, con una teoría también bastante específica. Nosotros dentro de esta investigación experimental planteamos hipótesis y, cierto, a medida que vamos desarrollando nuestro experimento, nosotros también vamos diseñando el montaje, ¿cierto?, experimental para poder realizar nuestra toma de datos. ¿Ok? Voy a revisar. Tengo entendido que no es necesario trabajar con compañeros. Me están preguntando si el compañero tiene que ser específicamente del mismo horario. Tengo entendido que no, ya, porque no es un laboratorio remoto, ¿sí? Ya, como les decía entonces, sobre lo que yo estoy planteando según el objetivo de mi investigación, ¿cierto? Yo voy diseñando, obviamente, ahí el montaje experimental para poder medir las variables del laboratorio que yo quiero medir, ¿sí? Entonces, según este diseño, este montaje, yo voy a obtener ciertos resultados, ¿ok? Esos resultados, obviamente, tengo que analizarlos, discutirlos, compararlos con la teoría planteada, ¿sí? Ir haciendo todo un análisis previo antes de ir cerrándonos a las conclusiones. Ustedes se van a dar cuenta que a medida que nosotros vamos analizando específicamente los datos, tanto cualitativa como cuantitativamente, vamos a ir automáticamente cerrándonos a conclusiones muy específicas. Es importante saber cómo podemos transmitir bien la información al lector. Ya no, imagínense todo el trabajo de laboratorio y no sabemos cómo plantearlo, darle una forma tangible, en este caso en un informe técnico. ¿Ya? Por eso es tan importante elaborar un buen informe técnico y poder transmitir muy bien todo el trabajo realizado, ¿sí? Entonces es muy importante esa parte. Van a darse cuenta que tiene una estructura muy específica. Simplemente sigan las instrucciones que están ahí en la plantilla, ¿ya? Lean bien todo lo que se solicita, el formato, usar editor de ecuaciones, no saquen pantallazos de sus hojas de trabajo, ¿sí? Cuando ustedes sacan pantallazos, se nota y no queda bien presentado el trabajo después en el informe. Ya traten de hacerlo lo más ordenado posible. Entonces, ¿qué cosas como consejos pueden hacer para que su informe técnico, ¿cierto?, tengan la claridad de que se entiende? Pueden leer, ¿ya?, y preguntarse a sí mismos si, o con su compañero obviamente, ¿podemos repetir este experimento meses después simplemente leyendo el informe? O otra persona es capaz de reproducir el experimento que yo hice en el laboratorio simplemente leyéndolo. Obviamente lo que los resultados no van a ser siempre iguales, ¿cierto? Porque son condiciones de todas formas similares, pero los datos van a ser distintos. Pero esa persona es capaz de reproducir el experimento. Otra persona, ya sea alumno, profesor, familiar incluso, si quieren ahí como consejo, si tienen dudas de la redacción, si se entiende, no se entiende, pásenle a otra persona el informe y que les dé ahí su feedback, ¿ya?
Lo importante es que se entienda. Lo mismo más adelante cuando hagan el resumen, ¿sí? En esta clase vamos a ver, como les dije, solamente las secciones del informe corto. No vamos a revisar todos los contenidos, se los voy a mencionar, pero no vamos a revisar todos los contenidos del informe técnico. Importante, hagan su informe con tiempo. O sea, de verdad que si hacen el informe unas horas antes, no van a obtener un buen informe. Un día antes también. Traten de organizarse bien. Por último, ir haciéndolo de a poco, ¿cierto? Pero no dejen su informe para último minuto porque un informe técnico requiere tiempo. Sí, es así, ¿ya? Así que ahí como consejo, háganlo con anticipación. Cosas a evitar dentro del informe técnico. La ambigüedad en general. Ya todo lo que ustedes vayan a mencionar en un informe técnico, que esté bien fundamentado, ¿sí? Más o menos, aproximadamente. Cosas que son ambiguas dentro de la redacción, mejor evitarlas, ¿ok? Siempre basándose en números. Por ejemplo, obtuvimos poco error instrumental, o obtuvimos poca precisión en las mediciones. ¿Qué es poco? ¿Qué es harto? ¿Qué es mucho? ¿Ya? Hablen con números, a eso me refiero. 0.01% de relativo porcentual, 0,2% de comparativo porcentual, ¿sí? A eso me refiero. ¿Ya? Siempre que ustedes den una aseveración, fundamenten con resultados numéricos lo que están explicando. Lo otro importante, que no fundamenten los errores solamente como causas generales, como fue un error experimental, fue un error del equipo, fue un error humano, ¿sí? También sean súper específicos en lo que están identificando como fuentes de error. Ya, si bien es cierto, nosotros acá en el laboratorio clasificamos los errores como sistemáticos, ¿cierto? Aleatorios y burdos, nosotros también tenemos una identificación más o menos dentro del laboratorio de cuáles son los errores sistemáticos que podemos minimizar, tratar de no cometer ciertos errores burdos, ¿cierto? Pero nosotros también cuantificamos mediante los cálculos los errores asociados, ¿ya? Entonces es muy importante también que sean bien específicos cuando mencionen las fuentes de error, cómo pueden mejorar sus mediciones, ¿sí? Todo muy, muy claro. Eviten conclusiones que no estén dentro del marco del laboratorio, ¿sí? Dentro de los objetivos también. Traten de no salirse, pueden ir más allá, obviamente, y sacar otras conclusiones, pero dentro de la misma estructura de los objetivos del laboratorio, ¿sí? Lo mismo, lo otro de decir este laboratorio fue exitoso, o fue muy complicado, o fue muy excelente, pueden decirlo, pero siempre fundamentando la respuesta ahí numéricamente. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué fue complicado? ¿Por qué fue excelente? ¿Por qué dice usted que fue un éxito? ¿Ok? Todo con números. Otras cosas a evitar que suelen pasar ya. Otra cosa que suele pasar ya en los laboratorios es que se tiende a culpar mucho cuando estamos en forma presencial. Hay cosas que fallan, naturalmente. Estamos en un trabajo experimental, no bajo condiciones ideales, ¿cierto? Entonces se tiende a culpar al equipo de trabajo. Eviten todo tipo de comentarios de ese tipo en un informe. Ya no se quejen dentro del informe en el fondo. ¿Sí? Dentro de lo posible hay que hacerlo mejor con el material que tenemos. Si usted encuentra que hay que cambiar algún material, puede escribir un correo, ¿cierto? Al profesor, al coordinador,
pero el informe técnico en realidad no es la instancia como para hacerlo. Sí pueden plantear mejoras, ¿ya? Pueden decir que las mediciones serían más precisas si se usara, por ejemplo, un pie de metro en vez de usar una regla común y corriente, ¿sí? Vamos a ver más adelante el procedimiento experimental como observación, que se suele también hacer muy, muy seguido. Escribirlo como lista de comando. Traten de hacer todo esto con una narración fluida, ¿sí? Que sea en tercera persona, que sea temporal en el fondo. Ya en esa sección, cualquier persona que lo lea tiene que ser capaz de reproducir lo que ustedes hicieron. ¿Ya? Lo otro, que no concluyan cosas que no van, como les decía anteriormente, que me adelanté un poquito, no concluyan cosas que no están dentro del análisis también, porque dentro de la sección de análisis, y se los voy a repetir varias veces, ya para que no se extrañen, nosotros vamos a ir analizando y discutiendo al mismo tiempo los resultados numéricos, tanto los resultados en magnitudes como también los otros resultados calculados de los errores. ¿Ya? Entonces, a medida que vamos conversando, vamos discutiendo en el informe, automáticamente vamos a empezar a converger a la conclusión. ¿Sí? Entonces, tratar de no salirse un poquito de esa línea. ¿Ya? Todo, obviamente, dentro del marco de los objetivos del laboratorio. La estructura completa del informe técnico es la que ustedes ven ahí, ¿sí? Los anexos, si ustedes están disponibles para ustedes, ¿ya? Si ustedes necesitan ocupar anexo, lo ocupan. Si no necesitan ocupar anexo, no lo ocupan. Ustedes manejan el informe como crean conveniente, ¿ya? En general, los informes de laboratorio no son más de 4 páginas, ¿ya? Sin incluir anexo. En el anexo se pueden extender, obviamente, porque no tiene sentido tener un anexo si no se pueden extender. Pero el anexo tiene que estar muy bien ordenado también, con todo el detalle de qué es lo que usted está mostrando, ¿sí? Hacer la referencia correspondiente en la sección cuando usted necesita enviar al lector al anexo que revise cierta imagen, que revise ciertos datos, ¿cierto? Todo tiene un sentido dentro del informe, ¿ok? Entonces el anexo es muy importante que sepan usar. Si lo van a usar, que sepan usarlo muy bien también, ¿sí? No es llegar y copiar toda la información, control C, control V de la hoja de trabajo, tampoco, ¿ok? Como les decía, denle un sentido al informe, porque estoy presentando este resultado, por qué voy a llevar al anexo el siguiente resultado, que todo quede muy ordenadito. Vamos a ver hoy solamente las secciones de título, desarrollo experimental, los resultados, análisis y discusión, y nuevamente voy a repetirles el tema de los anexos para que les quede también más claro de cuándo usarlos, cuándo no usarlos, cuándo suma, porque a veces puede restar, ¿cierto?, dentro de todo mi informe técnico. Dentro de la estructura, partiendo con el título, errores que se cometen en general, ¿ya? Títulos generales. Por ejemplo, cálculo de la gravedad. Ese es un título incompleto. Van a tener el porcentaje mínimo de la nota. Un título completo tiene que ser el objetivo del laboratorio con la metodología empleada, ¿ya? Por ejemplo, cálculo de la gravedad en un plano inclinado mediante mínimos cuadrados, ¿ya? Tenemos el objetivo y tenemos la metodología empleada, ¿sí? Pasando a la parte del desarrollo experimental, esta es la sección en donde el lector tiene que ser capaz de reproducir exactamente lo que ustedes hicieron, ¿ya? Así que cuando tengan lista esta sección, como consejo, pásensela a otro familiar o a alguien, algún amigo que lo lea. Es igual que hacer una receta de cocina. Yo voy, saco todos los ingredientes, los busco,
y tengo que ser capaz de reproducir el experimento en este caso, ¿ya? Sean lo más breve posible, no se extiendan mucho, ya en el informe técnico lo justo y necesario, mientras menos palabras, mejor, mientras más corto el informe, mejor, así justo, lo justo y necesario que ustedes encuentren que sea lo mejor para que el lector pueda hacer lo mismo que ustedes, ¿ya? Entonces, en la sección de materiales, vamos a hacer una lista, ¿sí? Hay materiales que tienen modelo, por ejemplo, los testers, hay ciertos testers, ¿cierto?, que varían, ¿cierto?, obviamente según el modelo. Hay otros instrumentos que no tienen modelo, por lo tanto no va el modelo. ¿Ya? Si yo uso una regla común y corriente, no voy a colocar, ¿cierto?, claramente su modelo. Pero sí voy a indicar cuál es la sensibilidad, error o incerteza del instrumento que yo estoy anotando en la lista, dependiendo si es un instrumento análogo o dependiendo si es un instrumento digital. Sí, eso ya ustedes lo manejan bien. Siguiente es mostrarle al lector, ¿cierto?, una imagen, un esquema, un dibujo, ¿ya?, de lo que ustedes hicieron como montaje. ¿Qué es lo importante? Que pueda visualizar las variables, ¿cierto?, que en este caso se midieron. Aquí hay un ejemplo de un péndulo, ¿sí?, en donde ustedes pueden observar ahí que está el periodo, el ángulo y la masa, ¿sí?, y una breve descripción de la figura. Colóquenle numerito a todas las tablas, a todas las figuras que muestren, imágenes, gráficos, ya todo muy bien rotulado, ordenado. Una breve descripción. No hagan, otro error que cometen mucho es que de repente meten análisis en esta descripción de la imagen, ¿sí? El análisis se hace aparte, ¿ya? Y no agreguen nada, simplemente una breve descripción de lo que están mostrando, nada más que eso, lo más simple posible. Y bueno, después viene la parte en donde yo voy, ¿cierto?, explicándole al lector cómo hacer el experimento. ¿Sí? Todo lo que es el desarrollo experimental, como les decía, lo más breve, lo más justo, traten de que no sea muy enredado, ¿ya? Que no sea una lista de comandos, como les decía, que sea temporal, que esté todo bien coherente, ¿sí? Vamos a ir a la parte específica, ¿ya?, de los resultados, análisis y discusión. Que en el fondo esta es la sección más importante del informe técnico, es la sección que tiene más porcentaje de la nota, ¿sí? Consideren, cuando hagan esta sección, tómense su tiempo, ¿ya? Presenten sus datos en esta sección, ya sea en forma de tablas o en forma de gráficos, pero decidan qué es lo que van a mostrar o qué no van a mostrar, ¿ya? Porque muchas veces si ustedes muestran una tabla de datos, tienen ya, por ejemplo, 10 datos, ok, no me ocupa mucho espacio y no es necesario que la lleve al anexo. Tengo 10 datos, me alcanza el espacio, pero voy a llegar y colocar la tabla 1, datos de velocidad versus tiempo. Y si yo no voy a hablar de esa tabla, si yo no voy a analizar esa tabla más allá, o si no tengo algo más que indicarle al lector sobre esa tabla, entonces no tiene sentido que yo muestre ahí la tabla en esta sección. Ya es mejor llevarla en este caso al anexo e indicarle al lector que los datos se encuentran en el anexo, ¿sí? Eso es importante. Ustedes deciden qué es lo que muestran en esta sección según, ¿cierto?, toda la coherencia que nosotros vamos a darle a la narración. También el anexo, yo en laboratorio general tenemos demasiados datos, ya usamos los sensores. Bueno, también con Tracker ustedes también obtienen muchos datos.
Por lo tanto, si yo tengo una gran cantidad de datos, ¿cierto? Me ocupa mucho espacio, no lo voy a colocar en esta sección. Así que ahí es cuando, obviamente, pueden utilizar los anexos tal como se indica ahí en la diapositiva. A modo de recordatorio, veamos el formato, ¿sí?, de un gráfico. Yo voy a ir presentando, yo tengo un gráfico, ¿cierto?, el cual tengo que analizar, tengo que darle el formato específico. En este caso no es necesario que escriban velocidad, ¿cierto?, y que escriban tiempo. Basta con t más menos 1 y la unidad al lado, ¿cierto? Y acá arriba en el eje Y, b más menos 0,1 y la unidad, ¿ya? Las variables del laboratorio, en este caso velocidad y tiempo, en la ecuación correspondiente, siempre muestren el coeficiente de determinación en un gráfico también, ¿ya? Así que todo esto bien rotulado. Este es el gráfico que nosotros vamos a empezar a analizar, ya en caso de que sea uno, sea dos, sean varios, o exista un proceso de linealización de los datos, también, como lo vamos a ver ahora en el ejemplo, que es muy parecido a lo que hicimos anteriormente, en las clases anteriores. Hablar del coeficiente de determinación, ¿ya? ¿Qué es la pendiente? ¿Qué representa el intercepto? Compararlo con la teoría, ¿qué dice la teoría? ¿Sí? Todo eso es parte del proceso también de ir analizando y discutiendo los resultados que yo estoy mostrando en esta sección. Respecto a las tablas de datos, voy a repetir nuevamente, en realidad me adelanté un poco, bien ordenadas, nuevamente rotuladas, ¿cierto? Una breve descripción, modo también recordatorio. Recuerden que el error manda, ya en este caso, como todos los datos de esta columna tienen el mismo error instrumental, ¿cierto? Y el error tiene 2 decimales, dejo todos mis datos con 2 decimales. En el caso de esta segunda columna, como el error tiene un decimal, por eso mis datos hacia abajo, todos tienen un decimal, ¿sí? Muy bien identificada la variable, el error en caso de que corresponda, ¿ya? Si todos los datos tienen el mismo error, lo incluye en el título, si no, no va en el título. Respecto al análisis cualitativo y cuantitativo que se menciona, esto que recuerden que también está todo en el manual de laboratorio, errores que, no sé si errores, pero en realidad se ve muy desordenado cuando, y eso es algo que he visto recurrentemente también, cuando separan los análisis en un informe técnico. Hay casos, por ejemplo, de informes en donde se presenta una sección solamente de análisis cualitativo y después presentan una sección solamente de análisis cuantitativo. Ya no queda muy ordenado, no queda muy temporal, la verdad es que no se entiende bien, ¿ya? Recomendación, ir inmediatamente, a medida que ustedes van presentando los resultados, ir analizándolos, ¿cierto?, según los objetivos del laboratorio, tanto cualitativamente como cuantitativamente, ¿ya? Específicamente los números también ahí, cualitativamente cómo se observa el gráfico, cuál es la relación entre las variables, ¿cierto? ¿Por qué usted, en caso de que tenga que linealizar esa ecuación, por qué lo está haciendo, cómo está haciendo ese proceso? Cuantitativamente, ¿qué representa ese r cuadrado numéricamente, mencionándolo, ¿sí? Todo bien ordenado, qué representa la pendiente, como les decía, qué es el intercepto, ¿sí? Y ir hablando de los resultados numéricos también, de los resultados de los errores obtenidos, la precisión, la exactitud, qué dice la teoría, ¿sí? Todo eso va en esta sección. Bueno, todo esto ya se los repetí en realidad, tener una
redacción temporal, fluida, ordenada. Todo bien ordenado, rotulado, ¿ok? Vamos a pasar a un ejemplo, una toma de datos. Vamos a ver si me resulta la toma de datos porque está un poquito complicado ahí el video en la selección. Vamos a observar este video. Esta es una imagen en realidad, ¿ya? Bueno, yo asumo en realidad, me salté ese paso, ya como que asumí que ustedes ya tienen instalado el tracker, porque como lo usaron tanto en Física 100, pero de todas formas, ahí está la página, ¿ya? Ahí recordarles que según su sistema operativo tienen que seleccionar la opción. Entonces vamos a ver este videito en Tracker. Vamos a pasar todos los datos al HT y vamos a hacer un repaso de linealización, ¿sí? Vamos a graficar, vamos a sacar la función estimación lineal y vamos a hacer el cálculo de la aceleración, ¿ya? Bueno, esta imagen es simplemente para que la tengan como referencia. El video ya está en aula. Este monito que aparece ahí es para calibrar, ¿cierto?, el video. Tenemos ahí que este monito mide desde la orejita hasta abajo 15 centímetros. ¿Ok? Eso es como el dato. Así que ahora yo les voy a mostrar el video acá, que ya está cargado. ¿Sí? Vamos a elegir fotograma inicial, fotograma final. Vamos a seleccionar el intervalo solamente bueno, en donde yo creo que voy a obtener los mejores resultados, ¿cierto? En la toma de datos. Es muy similar a lo que hacemos en el laboratorio también con los sensores, que iniciamos la medición solamente en un intervalo de tiempo. ¿Ya? Entonces, voy a establecer primero el fotograma inicial. Como yo ya sé dónde está más o menos, me voy a ir directamente. No, un poquito pasado. Bueno, como les decía, primero el monito, ¿cierto? Vamos a calibrarlo. Voy a colocar la vara de calibración, aparece ahí. Voy a marcar acá desde la orejita hasta la base, ¿sí? Que eso como dato es 15 centímetros. Lo escribimos ahí en metro. Voy a ver. Bien. Chicos, ya, le voy a mandar mi mail. De todas formas, yo se los mandé. Está en aula también. Ya, bueno, pero ahí se lo mando. El eje, ¿cierto? Correspondiente, este, que es, sin querer apreté ahí, ¿cierto? Y apareció inmediatamente. Ahora lo ubicamos, nada más. Tengo mi fotograma inicial, entonces voy a ubicar el eje. Voy a tratar de dejarlo lo más paralelo posible, en este caso al plano. Vamos a ver cómo anda por ahí. Mejor lo voy a bajar un poquito.
A ver, por ahí quedó paralelo. Y ahora voy a agregar el rastreo, ¿cierto? El punto. En este caso me voy al punto de control, el nuevo, ¿sí? La masa puntual. Voy a hacer el zoom. Aquí está la parte más complicada porque necesitamos una muy buena resolución del video para que el programa pueda distinguir y ir con el seguimiento automático según los colores también. Control Shift en el teclado va a aparecer, ¿cierto? El punto. Voy a ver aquí en esta parte si es que me funciona. Voy a ampliar el círculo para que haga la búsqueda. Veamos si es que... Estamos con... Ya, a ver, veamos si no me funciona. Ahí tienen que ustedes, bueno, ya saben en realidad, ya se manejan súper bien. Intentarlo ahí varias veces. Vamos a ver si funciona. En este caso no me quiso tomar ese punto. A ver. Vicente me está preguntando por las notas del HT. Debiesen estar en aula, la verdad. ¿No están todavía? Pregúntele, revise bien primero en aula, ¿ya? Y después mejor pregúntele directamente ahí al coordinador. Voy a cerrar esto, mantenerlo. Voy a hacer un segundo intento nada más. Cuando lo hago sola, funciona bien. ¿Ven? Cuando lo hago aquí en la clase, no toma los datos. Parece que está medio chueco este. ¿Ven? Voy a tratar de colocarlo más centrado. A ver. Rastreo, veamos la masa. Estoy en el fotograma, me corrí un poquito el fotograma. Voy a ir al que yo puse. Inicial 112. Masa, veamos la trayectoria automática. Me cambió esto. Hacer un zoom. Ya veamos si resulta. Voy a alejarme un poco. Hay que ser muy minucioso, bueno, como ya saben, en todo esto. Ya estoy igual como que, para no seguir perdiendo tiempo, ya después de algunos intentos, es muy importante ubicar ahí bien la masa puntual ahí en el lugar correcto y llegamos, ¿cierto? Si se fijan, el intervalo de tiempo es muy similar, ya se ubicó acá de la misma forma y se hizo el seguimiento. Okay, acá está en modo automático. Aquí se hizo el registro de los datos. Simplemente copiar y pegar directamente a la hoja de trabajo. ¿Ya?
Entonces tomo los datos, los copio, los pego en datos de tracker. En este caso, las columnas están tal cual, ¿sí? Lo que les entrega los datos, por lo menos en mi caso, no sé cómo está ahí en su Excel. En mi caso, los datos de tracker me los entrega con puntos, ¿cierto? Entonces la forma aquí, supongan que tienen toda la columna de datos con puntos. Yo voy a tomar solamente 3 para mostrarles el ejemplo. Entonces quiero cambiarlos a coma, esos puntos. Entonces voy acá, lo selecciono primero, todos los datos, buscar, reemplazar. Ahí en buscar coloco el punto, reemplazar por una coma, y ahí coloco reemplazar todos. ¿Sí? Y automáticamente ya ahí mis datos están con el formato que yo necesito ahora en mi Excel. Acá están todos los datos. ¿Sí? Vamos a usar solamente desde el mínimo hacia arriba, vamos a tomar solamente esta sección de los datos. ¿Ya? Y vamos a hacer algunas correcciones, nada más que eso. Entonces copiamos la misma columna del mínimo, ¿ya? El menos 0,573, que es el dato que, ¿cierto? Si ustedes se ubican aquí, ahí pueden ver que es el mínimo, ¿sí? Se tomó como referencia para establecer un 0. Partimos desde ahí y lo único que hacemos es restarlo con sí mismo, ¿sí? Y así vamos paso a paso haciendo la resta, la diferencia, ya para ir manteniendo ahí esa distancia, ¿ok? La distancia también, estos son los datos originales, solamente de ascendentes, y los llevamos, ¿cierto?, al 0, de la misma forma. ¿Se fijan ahí? Bueno, el signo peso, como ustedes saben, es para fijar una celda. ¿Ya? Esa celda que se encuentra, la C2, en este caso, al estar entre dos signos pesos, queda fija. ¿Ya? Entonces yo puedo expandir la ecuación tranquilamente hacia abajo y no se va a mover la celda. ¿Ya? Entonces tenemos aquí al lado el gráfico de los datos ya en el 0, ordenados, variable con su error, en el eje X y en el eje Y. ¿Ok? Entonces ahora vamos a linealizar. Entonces para linealizar, como tenemos la ecuación, esta es nuestra ecuación, ¿sí? Vamos a hacer el cambio de variable, muy parecido a lo que hicimos antes, ¿cierto? En las clases anteriores. Por lo tanto, voy a decir que mi nueva variable X va a ser el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Voy a linealizar mis datos. Entonces aquí simplemente ustedes elevan al cuadrado el tiempo. ¿Ya? ¿Cuántos decimales dejar? En este caso, 2 o 3 decimales. Recordemos que no va en el título el error porque hay que hacer una propagación de errores. Por lo tanto, cada dato tiene un error diferente. ¿Ya? Entonces, pueden dejarlo con 2 decimales, con 3 decimales está bien por el momento, ¿ya? Porque no vamos a mostrar esta propagación de errores. Vamos a hacer este gráfico para recordar y como les decía, vamos a volver a calcular ahí el error de la pendiente con el del intercepto. Entonces, botón derecho del mouse, voy a insertar datos, ¿cierto? Ya seleccionaron el gráfico de dispersión, ¿sí? Agregar valores de X, en este caso, ¿cierto? Voy a tomar mi tiempo. Valores de Y, voy a tomar, ¿cierto?, la distancia. A ver, parece que no me tomó de nuevo. Ahí. Voy a tomarlos de nuevo, voy a modificar, fíjense que me está marcando puros ceros en ambos ejes. Voy a modificar la serie nada más acá. X.
NX el tiempo, no sé qué hizo que me cambió todo. ¿Qué hice? Y ahí tenemos el eje Y. Veamos ahora. Ok, ahí ya está bien. ¿Sí? Entonces, botón derecho del mouse sobre los datos, agregar línea de tendencia. Al final me voy en la lineal, ¿cierto? Ecuación y R cuadrado. Hago las transformaciones correspondientes según las variables del laboratorio, ¿cierto? ¿Ya? En el Y, ¿cierto? Tengo X ahora y el tiempo al cuadrado acá. ¿Ok? Vamos a calcular ahora la pendiente con el error intercepto con su error. 4 celdas al mismo tiempo, función, estimación lineal, conocido Y, tomo la columna de datos de Y, conocido X, la columna de datos de X, acá un 1, otro 1, acá abajo, control shift en el teclado y enter. ¿Ya? Recordemos, error manda, lo dejo con una cifra significativa, me quedo en este caso con 3 decimales, por lo tanto pendiente, resultado queda con 3 decimales escrito, y lo mismo en el caso del intercepto. Ya teóricamente no hay un intercepto, sí, pero experimentalmente de todas formas es muy cercano a 0. ¿Ok? Si comparamos esto con la ecuación de la recta, vamos a poder identificar que la pendiente, en este caso pendiente m, es igual a 1/2 por la aceleración. Entonces simplemente acá nosotros, ¿cierto? Despejamos la aceleración que va a ser igual a la pendiente por 2. Y si yo voy al cálculo de los errores asociados, ¿cierto? En mi tablita, la que está también ahí en el manual del laboratorio, la que hemos visto en las clases anteriores, si yo tomo esa tablita voy a poder despejar el error y voy a ver que es 2 por el error de la pendiente. Bastante sencillo. ¿Sí? ¿Qué otras cosas puedo analizar, cierto? Más allá, porque esta aceleración por sí misma, ¿cierto? ¿Qué análisis voy a hacer? Error relativo porcentual. Error dividido por magnitud, ¿cierto? Por 100. Entonces, en este caso, tengo un 0,8 de relativo porcentual. Podemos hablar, ¿cierto?, ya de la precisión de los resultados. ¿Ok? Les voy a enviar ahora unos ejemplos de informe, ya unos ejemplos con una pauta por el chat. Esta clase está también ahí en aula. Estos son plantillas de ejemplo de 130, plantillas de ejemplo de 120. Se van a dar cuenta que la estructura en cuanto a la realización de un informe técnico es lo mismo, solo cambia claramente el experimento, los resultados, los tipos de análisis. Pero se van a fijar que hay un patrón muy repetitivo en todos los informes, ¿ya? Así que ahí se cargó bien, creo, para todos. Eso, chicos, no sé si tienen alguna duda. La próxima semana tenemos clases nuevamente, como les decía, y vamos a revisar la actividad para el informe número 1 que se viene, que es la próxima entrega.
que va a ser en informe corto. Chao, profesora, gracias. Chao, que estén bien, cuídense. Buenas Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Chao. Les voy a dejar mi correíto. Me acuerdo que uno de ustedes está. Lo voy a escribir acá.